Cartago de lenda es, Cartago debe ser destruida. Es una famosa frase atribuida al célebre senador romano Catón el Viejo, que era un recordatorio a sus conciudadanos para derrotar y eliminar a su rival comercial, el Imperio Cartaginés, de la faz de la tierra. Y vaya que lo consiguieron en la Tercera Guerra Púnica. En este momento, en el siglo XXI, asistimos a una especie de consigna similar, ¿no? Digamos, como un China de lenda es, China debe ser destruida, emitida por los círculos más duros y más recalcitrantes de la política y de los militares estadounidenses. Asistimos a una competencia de 2018 entre estas dos superpotencias en una guerra comercial y tecnológica. En este video vamos a analizar cuáles son las implicancias y las facetas de este enfrentamiento y si existe el riesgo de caer en un enfrentamiento nuclear directo a gran escala. Quédate y te cuento más. Para situarnos en contexto, queridos amigos, debemos recordar que no existe un caso tan revolucionario, tan histórico como el crecimiento y transformación chino en los últimos 30 años. Estamos hablando de un país con más de 1.400 millones de habitantes, sumido en la extrema pobreza desde las políticas de Mao Zedong, y que a partir de los años 80, con las reformas de Deng Xiaoping, y sobre todo a partir de los años 2000, cuando ingresa a la Organización Mundial del Comercio, China logra en unas pocas décadas, digamos, sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza. Repito, más de 800 millones de personas de la pobreza, en una transformación social, económica, como nunca se ha visto en la historia humana, y un proceso de urbanización aceleradísimo. Esto prácticamente llevó a China de ser un país agrícola muy atrasado, un país lleno de bicicletas, a un país que en este momento le está disputando palmo a palmo la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Un país que pasó de bicicletas a llenarse de trenes bala, con la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo. Un país que es capaz de financiar un proyecto como la Ruta de la Seda, multimillonario, que supera con creces al famoso Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial. Un país que en este momento tiene un programa espacial que compite del tú a tú con la NASA. Y un país que está con un crecimiento acelerado de sus capacidades armamentísticas y que es el único que en este momento le planta competencia a Estados Unidos con los famosos portaaviones, ¿no? Ya tiene un tercero y va por un cuarto. Entonces, China cambió muchísimo en las últimas décadas y obviamente ese crecimiento se ha convertido en una amenaza para el statu quo internacional. Porque a la caída de la Unión Soviética, que celebraron mucho los think tanks en Occidente, inclusive el famoso japonés Fukuyama llamó el fin de la historia, ¿no? Digamos que el triunfo total del capitalismo y de Estados Unidos a la cabeza acertó en lo del triunfo del capitalismo, pero se equivocó totalmente en la hegemonía estadounidense, porque es China la que está comandando este crecimiento capitalista en el mundo. Entonces, en este video vamos a ver más adelante cómo este crecimiento ha sido abordado como una amenaza estratégica para Occidente y cómo están haciendo ellos de todo para sabotearlo y para contenerlo. En estos mismos 30 años, ¿qué ha pasado con Occidente y Estados Unidos a la cabeza? Estados Unidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, hace unos 75 años, 73 años, llegó a representar el 50% del PBI mundial. En este momento está alrededor de un 20%, 22%. Es decir, hubo una reducción de prácticamente una pérdida de la mitad de su capacidad económica e industrial relativa en el mundo entero. En el apogeo de su poder en los años 80 y 90, Estados Unidos y Occidente, guiados por la soberbia, guiados por sentirse pues prácticamente la raza elegida, las naciones excepcionales, cometieron el gran error de pensar que como el enemigo soviético estaba liquidado, ya no había ningún peligro en el horizonte. Se propusieron una política de vamos a deslocar nuestras fábricas buscando costos más baratos y pues obviamente ubicaron en el radar al chino barato. Dijeron vamos a poner nuestras fábricas en China, estos chinos solamente saben sembrar arroz, entonces no pasa nada, y nunca contaron con la transferencia tecnológica, que los chinos iban a ser capaces de aprender, de copiar y de superar la tecnología occidental. Y entonces, en este mismo periodo de tiempo en que China ha avanzado, sacando a más de 800 millones de personas de la pobreza, es una proeza sin parangón en la historia humana. En ese mismo periodo Occidente se ha desindustrializado, Occidente ha dejado, digamos, la apuesta por una economía productiva, una economía industrial, por una economía de servicios, financiera, especulativa. Y esto ha traído serias consecuencias porque en este momento China ya es una amenaza al statu quo.
Según la teoría de la trampa de Tucídides, popularizada por el politólogo estadounidense Graham, un poder emergente que pone en riesgo a un poder hegemónico presente y decadente, normalmente termina resolviendo sus diferencias, sus disputas en una guerra directa, ¿no? Esto le pasó a Atenas con Esparta y ha pasado a muchos imperios a lo largo de la historia, ¿no? Es muy raro un imperio que deje la estafeta de poder al siguiente de manera pacífica y ordenada. La caída del Imperio Español, por ejemplo, devino en una serie de guerras con el Imperio Británico y las guerras napoleónicas y las guerras de independencia en toda Latinoamérica. La caída del Imperio Británico, por ejemplo, devino en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias emergentes Japón y Alemania terminaron favoreciendo en realidad en su lucha a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Y entonces es de esperar que en esta nueva disputa entre Estados Unidos y China es probable que esto termine en una guerra directa entre ambos bandos. Eso no sería nada raro, al contrario, sería lo que el patrón de comportamiento histórico nos indica. Por esa razón yo afirmaba que pienso que la guerra de Ucrania no es más que un apéndice de esta guerra entre China y Estados Unidos. Estados Unidos está cometiendo el mismo error que Napoleón y Hitler en su momento. Napoleón pensaba que para someter a los ingleses en su bloqueo continental, si él sometía a Rusia, invadiéndola, iba a forzar a los ingleses a pedir la paz, porque su aliado iba a ser derrotado. Craso error. Hitler comete el mismo error. Impedido de vencer a la Gran Bretaña y de llevar a cabo su operación León Marino de invasión, piensa que con una invasión a la Unión Soviética y sometiendo a la Unión Soviética, privaba a la Gran Bretaña de su único aliado en el continente, por lo cual la Gran Bretaña se iba a ver obligada a pedir la paz. Graso error de nuevo. Y ahora Estados Unidos piensa que sometiendo a Rusia, al único aliado fuerte que tiene China a nivel militar, va a forzar a China a pedir la paz y aceptar la hegemonía estadounidense unas décadas más. Pensamos que es un graso error también, porque lo único que está haciendo es una guerra de desgaste que la puede arruinar. De hecho, está generando más perjuicios que beneficios a la economía estadounidense. Ahora analicemos un poco el tema de los déficits comerciales. A lo largo de la historia, cuando ha habido casos de un país que tiene poco que exportar a otro y mucha importación de ese país, ese desbalance de comercio suele generar tensiones y hasta guerra. Por ejemplo, el Imperio Británico, cuando comenzó el comercio con el Imperio Chino allá en el siglo XVIII, se dio cuenta que los chinos pues prácticamente no tenían ningún interés en los productos ingleses y los ingleses sí tenían interés en los productos chinos. Esto generó muchos ingresos a los chinos por efecto de exportaciones y un desbalance comercial muy fuerte. La Gran Bretaña intentó compensarlo a través de la venta de opio, descubrió que vendiéndole droga a los ciudadanos del Imperio Chino podía balancear, contrapesar esa balanza y pues así empezó a generar ganancias, ¿no? Hasta que los chinos reaccionaron, se generó la guerra del opio, donde Inglaterra defendió su derecho a seguir vendiendo droga a los súbditos del Imperio Chino, donde la Gran Bretaña defendió su derecho a seguir vendiendo droga a los súbditos del Imperio Chino y la sometieron durante varias décadas en el llamado siglo de las humillaciones. Algo similar está ocurriendo en este siglo XXI. En el año 2018, el presidente Trump declara una guerra comercial abierta con China porque pues detecta que hay un gran desbalance comercial. Es mucho más lo que China le exporta a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le exporta a China y esto marcaba una tendencia muy fuerte de enriquecimiento chino y empobrecimiento estadounidense por ese lado. Entonces él reacciona con sus políticas nacionalistas buscando romper tratados, aislar a China, cerrarle el mercado estadounidense, etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta que la economía estadounidense está muy acoplada a la China, porque hubo mucha deslocalización de fábricas estadounidenses a territorio chino. Entonces, esto, como vemos, es una reacción desesperada de un gobierno estadounidense que se ve superado en la carrera tecnológica, en la carrera, digamos, industrial, de avance, de desarrollo, y es una manera de tratar de obstaculizar a tu rival, ya que no lo puedes superar en el juego limpio del capitalismo, del libre comercio y de la innovación. Eso es lo que está en la raíz del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, un país como China que está con todo el ímpetu capitalista de crecimiento y un país como Estados Unidos que es muy conservador, que trata de conservar lo que tiene, lo que pudo conseguir y pues obviamente ya no quiere libre comercio, sino prácticamente cerrarse en una especie de autarquía entre su propio mercado y sus aliados comerciales en Occidente.
Muy bien, además de esta guerra arancelaria, digamos, prácticamente sanciones mutuas que se pusieron a ambos bloques, tanto China como Estados Unidos, ¿en qué otros ámbitos se ha visto esta competencia? Prácticamente en el ámbito, por ejemplo, tecnológico, con el bloqueo a las operaciones de Huawei y a la ampliación de su red 5G en Estados Unidos y los países aliados de ellos. Por ejemplo, en el bloqueo de la tecnológica TikTok, este aplicativo chino de red social en el territorio estadounidense, por ejemplo en la competencia en el lanzamiento del petroyuan para competirle al petrodólar a través de los acuerdos que está haciendo China con Arabia Saudita, porque China en este momento es el mayor comprador mundial de petróleo y obviamente quiere pagar en su moneda, a través de la competencia de bloques comerciales entre, por ejemplo, pues obviamente los países del G7, el G20, etcétera, sobre todo el G7 contra los países BRICS, BRIC Plus, el RCEP, por ejemplo, la competencia militar que hay entre la OTAN y la OTAN asiática y todo este tratado que están haciendo ahí para contener a China y las operaciones militares entre China y Rusia, por ejemplo, para contrabalancear eso, la competencia en el desarrollo de armas hipersónicas en ambos bandos, la carrera espacial por llegar a Marte y la zona oscura de la Luna, en ambos programas espaciales, la competencia en aumento de escuadra naval, por ejemplo. China en este momento ya tiene un mayor número de naves marítimas que la escuadra norteamericana, aunque en tonelaje la estadounidense aún es líder. Entonces, digamos, hay una competencia en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito también comercial, con la creación de la ruta de la seda china para llegar a los mercados del mundo entero. Y Estados Unidos está tratando de, digamos, evitar eso a través de tratados unilaterales, digamos, o bilaterales más bien, entre su economía y algunos países para hacer un bloqueo, y obviamente en estas guerras asimétricas directas entre sus aliados, ¿no? Tanto Estados Unidos apoyando a Ucrania y China apoyando a Rusia. No hay un enfrentamiento directo de tropas de ambos países, de China y Estados Unidos, pero obviamente cada uno sostiene a su aliado y no quiere dar su brazo a torcer, siendo el pueblo ucraniano y los ciudadanos europeos los que están pagando los platos rotos de todo este problema, de toda esta guerra y enfrentamiento. Entonces, como vemos, una guerra híbrida multidimensional que tiene muchas aristas y que es una competencia en todos los planos, en todos los ámbitos, ¿no? Desde inclusive también la limitación a la operación de los institutos Confucio de divulgación de la cultura china, que son acusados de ser centros de espionaje a favor del gobierno chino, o la guerra de patentes, o la guerra, digamos, para evitar que las inversiones chinas puedan adquirir, por ejemplo, puertos estadounidenses o empresas estratégicas, o inclusive la competencia por acceso a países de materias primas, y por eso vemos que hay dos bandos en América Latina, uno auspiciado por China y otro auspiciado por Estados Unidos, y hay golpes y contragolpes, golpes blandos, golpes duros, ¿no? Digamos, para buscar países con gobiernos amigos y afines a sus intereses. ¿Y cuál es la estrategia china de crecimiento? ¿Cómo pretende China superar a Estados Unidos careciendo de ese poder militar? Porque, vamos a decir las cosas claras, China todavía no tiene esa capacidad militar que tiene Estados Unidos. La está construyendo, pero aún no la tiene. Entonces, ¿cómo está haciendo China? Trabajando con otro modelo, el modelo del soft power, el poder blando, este poder de la inversión, este poder de la sociedad comercial. En ese sentido, podemos decir que billetera mata soldado. Es decir, China se presenta a los países pobres, países del tercer mundo, ávido de materias primas, ávido de mercados para sus productos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, querido amigo, ¿qué proyectos quisieras financiar para tu país? ¿Quieres un aeropuerto? ¿Quieres un puerto? ¿Quieres un ferrocarril? ¿Qué quieres? Nosotros te prestamos la plata para financiar tu proyecto, te ponemos empresas que te permiten hacer realidad ese proyecto. A cambio te pido precios especiales para mis materias primas y no intervengo en tus asuntos internos. Por ese motivo dicen en África, Europa y Estados Unidos nos mandaba soldados, China nos manda empresarios. Y así es como China ha ganado muchísimos amigos en el mundo entero, a través de la inversión pura y dura. Por eso que su famosa proyecto de Ruta de la Seda está ganando muchos adherentes, inclusive en Europa del Este. Países como Albania, Serbia, Hungría se han unido a la iniciativa de la Ruta de la Seda, incluido países como Grecia, Italia, Alemania, digamos, están sumados a ese proyecto, y países en América Latina también, algunos, sobre todo en África. Entonces, esto ha permitido que la red comercial china crezca mucho, su influencia en el mundo crezca mucho. Obviamente eso se traduce en mejores votos en los organismos multilaterales, se traduce en rutas comerciales, rutas marítimas, se traduce en una mayor influencia de China en el mundo, sin necesidad de guerras de agresión, sin necesidad de invasiones. Entonces realmente es una estrategia muy inteligente
pero que tampoco consideramos que sea una estrategia permanente, es una etapa dentro de la estrategia china. Muchos acusan a China y dicen, es que China te da la trampa de la deuda, viene, te endeuda y luego te quita tu puerto, te quita lo que le has prestado. Querido amigo, pongámonos serios, ¿el FMI no hacía lo mismo? Es decir, nadie va a un país a regalar plata por bondadoso, uno va a invertir porque quieres tener una ganancia, eso es el capitalismo. China no es culpable si el gobierno local no supo negociar las condiciones, invirtió mal el dinero, o tiene gobiernos vendepatria. Eso no es culpa de China. China hace lo que le toca hacer como cualquier potencia lo haría, como lo hizo Occidente en su momento, ¿no? Pero digamos que con la diferencia que China no se inmiscuye, no interfiere en los asuntos internos del país. Es decir, no financia golpes de Estado, no está pues ahí tratando de azuzar, digamos, agitaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una muy buena diferencia con el modelo occidental. ¿Y cuál es la diferencia con la estrategia occidental en este momento? Occidente detenta el mayor poder militar, OTAN, Estados Unidos. Y lógicamente hacen uso de lo que tienen, su hard power, el poder de la bota militar. ¿Estás conmigo o estás contra mí? O lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Te financio un golpe de Estado, te financio una revolución de colores, una primavera política, o mañana mi portaaviones está frente a tus costas. O te invado y cambio simplemente el régimen. Es así que funciona una potencia militar en toda regla. Y la verdad aquí me gustaría aclarar algo, porque a veces veo muchos en internet que se rasgan la vestidura y dicen, no, pero es que Estados Unidos es abusivo y impone su poder militar, pero todo el que lo ha tenido lo ha usado. La propia Rusia, que en este momento muchos santifican, cuando fue la Unión Soviética, no impuso su bota militar en Europa del Este a través de la cortina de hierro. Cuando China tuvo el poder militar, por ejemplo, allá por el siglo XVIII, no impuso su bota militar dominando Mongolia, dominando Manchuria, dominando el sudeste asiático, dominando los Himalayas, por ejemplo. ¿No es así? Es decir, dejemos de santificar o satanizar a nadie. Estamos hablando de geopolítica pura y dura. Quien tiene hard power lo usa, y quien tiene soft power lo usa. Son dos modelos diferentes, pero eso no quiere decir que sea patrimonio de ninguno de los bandos. Simplemente son las dinámicas de la geopolítica actual. Y entonces, ¿Occidente podrá contener a China? O más bien, ¿qué países son los que tienen esa capacidad de competir con China? Valgan verdad es que la demografía pesa mucho. Occidente es una región en franca decadencia demográfica. Recordemos que cuando Occidente, Europa sobre todo, se expandió por los 5 continentes, tuvo una explosión demográfica. Después de la peste negra, prácticamente la etnia europea se diseminó por el mundo. Muchos inclusive somos mestizos justamente a raíz de esa diáspora. Y bueno, ahora ocurre todo lo contrario. Europa, Occidente, Estados Unidos se contrae demográficamente mientras sus rivales crecen. ¿Quién puede contrapesar a China? La India. La India está creciendo mucho, la India tiene las capacidades demográficas y de recursos y tecnología para poderle competir a China en unas pocas décadas. Lo mismo se puede decir de otros países emergentes como Indonesia, como Nigeria, por ejemplo, que podrían convertirse en contrapesos a China en un futuro no muy lejano. Entonces, queridos amigos, la frase China de Lenda es China debe ser destruida, que está en los sueños más cálidos de las élites occidentales, ¿se hará realidad? La verdad es que yo lo dudo. Lo dudo porque China ya tiene el tamaño económico, demográfico, territorial, de rutas comerciales, marítimas, fuerza militar de un tamaño suficiente para evitar ser destruida. Además de eso, China le ha apostado muy fuerte a la innovación. Esa innovación que le está permitiendo liderar la cuarta revolución industrial va camino a liderar la quinta inclusive, que ya se viene. Y todo eso se va a traducir en un país con capacidades industriales, económicas, militares, que no van a poder ser alcanzadas por ningún otro país. China aprendió muy bien su lección del siglo de las humillaciones y salvo un suceso, una implosión social, un suceso catastrófico a nivel social y político que derrumbe al régimen actual chino, China va a lograr sus objetivos al 2049 de convertirse en la principal potencia mundial del planeta. Creo yo que Occidente haría bien en subirse al carro del desarrollo asiático. Recordemos que Europa, el dominio occidental de los últimos 300 años sobre el mundo a través de la colonización, es un pequeño periodo dentro de los más de 5.000 años de historia que tiene la humanidad y sobre todo la hegemonía de Asia en la historia mundial. Digamos que simplemente la historia está volviendo a colocar las cosas en su lugar. Asia va a recuperar el lugar que siempre tuvo y que bien haríamos todos nosotros en tratar de
jugar con ese escenario y tratar de subirnos a esa ola de desarrollo, de innovación, de capitalismo, de industria, de comercio que se viene para este siglo XXI. Muy bien, querido hermano, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. China de Lenda no va a ser posible dado el tamaño y los recursos de China por todo lo ya mencionado. Nos toca asumir la realidad, la historia está pasando frente a nuestros ojos, hay un cambio de hegemón, Estados Unidos para China, Occidente para Oriente, para Asia, y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, trabajar con la ambigüedad estratégica, estar con ambos bandos, comerciar con los dos, sacar nuestro provecho, como también lo hacen ellos, Entonces es importante nosotros tener esa inteligencia de velar por nuestros intereses y no convertirnos en un nuevo campo de batalla de estas potencias, no ser carne de cañón, como a veces nos aconsejan los tontos de turno, ¿no? Los extremistas de izquierda y derecha, los tontos de un lado y del otro, siempre están con sus tonterías de querer que nosotros ofrendamos nuestra vida al amo extranjero. Ya basta, basta. Pensemos con personalidad, pensemos en Latinoamérica, en los Estados Unidos de Latinoamérica, en Latinoamérica para los latinoamericanos, en la patria grande, construir esa patria grande con unidad, con respeto y como siempre digo, con inversión, con un verdadero capitalismo, con comercio, con industria, con innovación. Eso es lo que nos va a llevar al desarrollo con un soft power, como nos ha enseñado la historia. Entonces, bueno, nada, te mando un gran abrazo. Te espero en el próximo video. Recuerda, unidos para ser grandes. Unidad siempre. Hasta la próxima. Gracias.